Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos ya en martes 6 de enero, donde oficialmente se culmina el periodo de la Navidad, de esta época tan bonita, y donde pues estamos iniciando, por supuesto, este año 2026, informándoles a todos ustedes. Quédese con nosotros. Así iniciamos con las noticias. El Tribunal de Justicia Electoral ha confirmado la inadmisibilidad de los recursos interpuestos, esto por la abogada Carla Romero, quien es la representante legal del ex candidato liberal Salvador Narrala, al determinar que no se configuró la negativa ficta, como ellos llaman, lo que constituye a que hubo un incorrecto procedimiento en las impugnaciones de los resultados de las elecciones. La periodista Gabriela Plata nos amplía más sobre esta noticia. No vamos a dar declaraciones. Luego que el Tribunal de Justicia Electoral declarara inadmisibles las impugnaciones presentadas por el ex candidato liberal Salvador Narrala, el magistrado Mario Flores Urrutia enfatizó que las apelaciones interpuestas no conforman la figura de la negativa ficta electoral, lo que significa que el acto a impugnar era la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Señora Carla Romero, la abogada Carla Romero, de manera extemporánea invoca lo que es la negativa ficta electoral, y lo que ella hubiese correctamente solicitado era la impugnación del nivel presidencial. Es por tal razón de que el Tribunal de Justicia Electoral, de manera contundente, de manera apegada a la estricta norma legal, nosotros... Por su parte, la defensa legal de Narrala, Carla Romero, sostiene que la declaratoria de elecciones se dio bajo condiciones inusuales, debido a múltiples irregularidades que rodearon el proceso. Asimismo, denunció que los recursos presentados ante el Consejo Nacional Electoral violentaron los principios de legalidad y que agotarán todas las instancias que la ley les faculta. Una declaratoria inusual y que carece de algunas inconsistencias también, porque el artículo 284 de la ley electoral establece que tiene 30 días el Consejo Nacional Electoral para hacer la declaratoria. Pero no fueron, porque a partir de el 24 de diciembre, que fue esa conferencia de prensa, ¿qué nos está diciendo el CNA? Que los 3 recursos que habíamos presentado no los iba a contestar. Entonces no tenemos ninguna otra opción. Lo que nos están violentando es el derecho a la defensa clara y flagrantemente, que también violenta el debido proceso. Van a llevar para el ente que continúa, que lo que nos queda es presentar un amparo electoral ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Según profesionales del derecho, esta situación resulta atípica debido a las irregularidades y al alto nivel de polarización que ha marcado el proceso. Señalan que ahora la única vía legal disponible es la interposición de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Ese escenario. ¿Qué es lo que toca ahora? Bueno, tendrían que escalar a una nueva instancia los abogados, ¿verdad?, que presentaron estas impugnaciones, y lo que procedería sería una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional a la luz de la Ley de Justicia Constitucional y todos los procedimientos, ¿verdad?, debido a que estas peticiones han sido declaradas inadmisibles. Parece que hubo como malicia o mala intención en el hecho de postergar incluso hasta la declaratoria oficial. Imagínense, un 24 de diciembre, ¿verdad?, no se hizo en los momentos oportunos en los cuales se tuvieron que haber hecho las acciones, y esto simple y sencillamente propició a que no dieran los tiempos, ¿verdad?, prudenciales para el hecho de poder presentar una impugnación en el tiempo que ya establece. Según el Tribunal de Justicia Electoral, los recursos presentados en el caso de Narrala, que solicitaban revisión, recuento y escrutinio especial en miles de juntas receptoras de votos, fueron declarados inadmisibles por falta de agotamiento de la vía administrativa y por haberse presentado fuera del plazo legal. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bien, y por otra parte también les mostramos a ustedes lo que está pasando a través de las redes sociales, como en el caso del señor Edmundo Orellana, este político quien ha posteado a través de su cuenta en X: podrá ser presidente del Congreso Nacional quien cargue uno de estos pecados. Él hace el interrogante y asegura el diputado que haya participado en el golpe de Estado. 2, recibido dinero del narco para poder elegir pues la Junta Directiva del Congreso y también la Corte Suprema de Justicia, que hicieron posible la reelección. Además,
quien habría ya participado en la expulsión de la MASI. Por otra parte, el Estado involucrado en malversación de Fondo Social Departamental o que haya votado a favor de otorgar impunidad a los malversadores del Fondo Social Departamental. Asimismo, quien haya votado a favor de la inmunidad parlamentaria, y como séptimo punto ha mencionado quien también haya votado a favor de la amnistía para casos de corrupción. Eso es lo que ha dicho el señor Edmundo Orellana, quien también ha tenido una respuesta por parte de Salvador Nasralla en ese sentido. Ellos, pues, refiriéndose a lo que pasa justamente con la Junta Directiva del Congreso Nacional y quién será además el presidente de este poder legislativo. Por otra parte, también Salvador Nasralla ha dicho a través de su misma cuenta en X, como gran elector del Partido Liberal de Honduras, con cuyos números reales venció por 1.8 millones contra 1.2 millones al Partido Nacional Oficial, aunque el CNE se haya visto obligado a no contar 2 millones de votos y declarar contra la voluntad popular que ganó por 26,000 votos el Partido Nacional. Advertimos que no permitiremos que ninguna persona con alguno de estos pecados que usted, abogado Edmundo Orellana, enumera, llegue a la presidencia del Congreso el próximo 25 de enero del 2026. Nos urge tener nombres de diputados electos que no cometieron esos delitos, asegura Salvador Nasralla, refiriéndose a lo que posteó el abogado y político Edmundo Orellana a través de su cuenta en X, de quienes no pueden ser los que lleguen al Congreso Nacional durante esta nueva legislatura, pero que además ocupen, o mejor dicho, que tengan que ocupar esta junta directiva y la presidencia del Poder Legislativo. Y es que precisamente a pocos días de esa instalación de la nueva legislatura, las negociaciones entre las principales fuerzas políticas del país se intensifican con el objetivo de poder definir quién va a asumir la titularidad del Poder Legislativo en medio de tensiones y ataques entre los mismos actores políticos. La presidencia del Poder Legislativo se ha convertido en el principal debate político previo a la instalación de la nueva legislatura. Sin embargo, ninguna bancada alcanzó por sí sola la mayoría de 65 votos requerida para elegir a la nueva junta directiva, obligando a los partidos a buscar acuerdos y alianzas estratégicas. La diputada Suyapa Figueroa asegura que los liberales no deben realizar alianzas con Libertad y Refundación por ser un partido rechazado por la población. Plantear alianzas con aquellos que fueron rechazados por 8 de cada 10 hondureños creo que es un verdadero absurdo. Por lo tanto, creo que sí, el Partido Liberal merecería la presidencia del Congreso Nacional, pero solo sí puede lograr el consenso de todos los diputados. El presidente del Congreso Nacional se escoge por votos de la mayoría de los diputados. Mientras resuenan los nombres de líderes nacionalistas y liberales, el Partido Nacional asegura que no cederá la presidencia del Legislativo. Sin embargo, están dispuestos a dialogar con la bancada liberal y llegar a un acuerdo. Hay que haber diálogo. El Congreso, por eso se llama Parlamento, es donde se tiene que hablar, dialogar, construir consensos, y los diputados estamos en esa obligación. La bancada del Partido Nacional, que es la mayoritaria en ese Congreso, pero aún así no ajusta los votos para poder nombrar una directiva, tiene que construir con la bancada del Partido Liberal, con los 2 diputados del PINU, el diputado de la Democracia Cristiana que está también ya electo, buscar a través de todos estos consensos construir una junta directiva que puede ser integrada, pero debe de ser presidida esta misma por alguien del Partido Nacional. Por su parte, la sociedad civil considera que deben existir grandes negociaciones entre los partidos con mayor fuerza mayoritaria y que se rompa la tradición de que un presidente del hemiciclo legislativo pertenezca al mismo partido de gobierno. Es al interno de los partidos políticos hay diferentes facciones, diferentes liderazgos
que quieren asumir precisamente la titularidad del Congreso. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que el Partido Nacional y el Partido Liberal, como fuerzas mayoritarias, lleguen a un acuerdo para elegir un presidente del Congreso. Y muy posiblemente se mantenga la tradición que por 40 años ha existido en el país, que el presidente del Congreso es del partido afín al Ejecutivo. Y en algún momento podría entrar en la discusión el Partido Libertad y Refundación como tercera fuerza en el Congreso Nacional, pero en un escenario más distante. El 21 de enero se debe de realizar la instalación de manera provisional la Junta Directiva del Congreso Nacional. Por ello, los partidos políticos electos deben llegar a un acuerdo antes de la fecha establecida. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y en otros temas, el Ministerio Público ha emplazado este martes al Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral para que entregue las copias de los informes electorales. Una nota que envió la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público a los consejeros, que en un plazo de 3 horas remita la copia de los informes sobre los resultados y conclusiones en las pruebas técnicas realizadas por la empresa Grupo ASD. Cabe recordar que esta empresa fue adjudicada para poder encargarse del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, previo, durante y también después de los comicios generales 2025. Asimismo, solicitó las copias o informes realizados por la Comisión de Seguimiento y la Auditoría Externa sobre el sistema TREP. Igualmente pidió que en un periodo de 3 días el CNE remita la copia del respaldo documental cuando se desarrollaba el escrutinio especial y el estado actual de las impugnaciones, nulidades y además los reclamos presentados. Y ante esta información, los miembros del Partido Nacional han reaccionado. Berenice Amaya, usted se encuentra en este momento con el dirigente Fernando Anduray para referirse sobre este tema que justamente emitió, o la información que se desplegó desde el Ministerio Público cuando ha emplazado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Con usted, buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, me acompaña el abogado Fernando Anduray para que él nos amplíe su punto de vista en torno a esta nota que ha enviado el Ministerio Público, justamente la Fiscalía de Delitos Electorales, a los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral para que remitan toda esta documentación de lo que ocurrió en las elecciones generales, el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados preliminares y también este escrutinio especial que se realizó. A mí me parece que es una jugada política revestida de procedimiento de investigación a efecto de darle celeridad a las pretensiones del Partido Libre de enturbiar las elecciones, de paralizar los acontecimientos de la nueva toma de posesión y tratar de que no tome posesión el nuevo gobierno. Esto no es normal, es una intención política. Están utilizando argumentos jurídicos y procedimentales para hacer una jugada política. Sigue Mel Zelaya haciendo su show político, está siempre dándole instrucciones a Marlon Ochoa y al fiscal general del Estado. No tiene sentido que fijen un plazo de 3 horas. ¿Cuál es la urgencia? ¿Quién calificó esa urgencia y para qué? Ahí es donde se develan los verdaderos intereses de esta gente, de seguir molestando, de evitar que se consolide la decisión soberana del pueblo hondureño para que las nuevas autoridades tomen posesión y, desgraciadamente para ellos, el pueblo hondureño ya está al tanto, los partidos políticos están alertas. No vamos a permitir que se hagan jugadas para librar órdenes de captura contra las 2 consejeras y el consejero suplente que han logrado sacar adelante el proceso finalmente, de acuerdo a la Constitución, y todas estas cosas que ya están en manos del Tribunal de Justicia Electoral. Probablemente, si andan buscando alguna justificación con estos informes que están pidiendo, después intentarían entrarle al Tribunal de Justicia Electoral para parar los procesos de impugnaciones y declarar que hubo un
golpe electoral, como lo define Mel, como lo define Marlon Ochoa y como probablemente lo define el fiscal general del Estado. Es una pena, una vergüenza nacional que un partido que fue expulsado por fracasado, por inepto, por mentiroso del poder por el pueblo hondureño, ahora con subterfugios de tipo jurídico o de tipo procedimental a través del Ministerio Público esté tratando de evitar la decisión del pueblo, y yo lo veo ya casi como una venganza de Libre contra el pueblo hondureño porque no les dio los votos. No puede ser, uno se queda estupefacto. Nunca creímos que una fiscalía iba a llegar a los niveles de sectarismo político como lo estamos viendo en este momento. Bueno, muchas gracias al abogado Fernando Anduray, que nos da su punto de vista en torno a esta nota que ha enviado el Ministerio Público a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Pero con este informe vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Gracias, Berenice Amaya, por la información. Mientras tanto, los funcionarios del nuevo gobierno aseguran que ya está conformado el gabinete. Los detalles se los damos al volver. Retomamos las informaciones en Impacto BTV Estelar y después que trascendiera un supuesto requerimiento fiscal para las consejeras del Consejo Nacional Electoral, diversos sectores ya se han pronunciado y cuestionan además el actuar, mejor dicho, del fiscal general de la República, Joel Zelaya. Hoy, 6 de enero, Día de los Reyes Magos, estamos viendo que hay un requerimiento fiscal para las concejales, nada más creo que para Cosette López y para Ana Paola Hall. Para Marlon Ochoa no he escuchado yo que lo estén requiriendo, ¿verdad? Pareciera que se instrumentaliza la justicia y quiero que quede claro, eso no significa que uno no está a favor de la justicia, pero estamos a favor de la justicia, que realmente sea justicia, no colectiva, porque hoy 6 de diciembre, ya antes de las situaciones de la cuestión del Congreso Nacional y de la toma de posesión y que ahorita salen estos diputados, ¿por qué no empiezan? Y según lo que han explicado algunos expertos, el fiscal general Joel Zelaya será evaluado por el nuevo Congreso Nacional y ahí se decidirá su futuro y dependiendo de la evaluación, el Poder Legislativo podría relevarlo del Ministerio Público. Se ha escuchado a nivel de medios de comunicación, pero yo digo que una decisión de esa va a pasar por una evaluación que se haga de las actividades que ha hecho el Ministerio Público, si han tenido éxito, si realmente se ha combatido la corrupción como el pueblo hondureño lo espera, y incluso los demás delitos relacionados con el narcotráfico, si han sido selectivos o no en ejercer las acciones penales para que el Congreso Nacional tome una determinación concreta. Y bueno, la ex fiscal del Ministerio Público, Sandra Ponce, asegura que será el próximo Poder Legislativo quien va a poder realizar este juicio político si es que así lo deciden contra el fiscal general. Además, añade que el hemiciclo tiene que exigir informes al Ministerio Público sobre su trabajo realizado durante toda esta administración. Bueno, esa es una decisión del Congreso Nacional, si van a examinar la conducta del fiscal general, sobre todo en el marco del contexto del proceso electoral. Como sabemos, ha habido señalamientos, la misión de observación electoral señaló que la independencia y la autonomía de las autoridades electorales estaba siendo amenazada por las acciones del fiscal general. El fiscal general debe de rendir un informe anual al Congreso Nacional. Creo que sería interesante que el nuevo Congreso Nacional asuma la práctica de discutir en pleno los informes que anualmente presentan los órganos de control.
Mientras tanto, en otros temas, el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras, ha manifestado que está dispuesto a renunciar si las autoridades de la institución política se lo piden, en aras de mantener la unidad de ese partido. Nunca más me volvería a referir al ingeniero Salvador Narrala y a su esposa. ¿Por qué razón? Porque esto divide más el partido. Esto definitivamente le hace daño al partido. Por tal razón, si él quiere ser el líder del partido y quiere ser el presidente del Central, yo con mucho gusto le presento la carta de renuncia al ingeniero Salvador Narrala para que él sea el presidente del Partido Liberal de Honduras, si así lo solicita el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, aunque el puesto mío fue un puesto de elección popular. Yo saqué 350,000 votos para vencer al abogado Alan Ramos, que sacó 150,000 votos. Pero si aún así el Central dice o me solicitan que les presente la renuncia por cuestiones de armonía del partido y que el ingeniero pase a liderar el Partido Liberal, con mucho gusto. Y con esto le pongo punto y final a este asunto. No me referiré más al ingeniero Salvador Narrala ni a su esposa Iroska Elvir, porque para mí lo importante es la unidad del partido. Y por otra parte, las autoridades del nuevo gobierno han asegurado que el presidente electo Nasri Asfura ya tiene conformado su gabinete de gobierno. Mientras tanto, los analistas piden que los nuevos funcionarios sean más técnicos y no tan políticos. Ya solo faltan 21 días para la toma de posesión del nuevo inquilino de Casa de Gobierno. La designada presidencial electa asegura que el presidente Nasri Asfura ya tiene a los funcionarios que lo acompañarán en su administración y así desarrollar el país. Ya tenemos nuevo gabinete, ya estamos, ya únicamente estamos esperando la toma de mano. En este caso, pues será el presidente electo quien dará a conocer todo su gabinete. El tema del fiscal no le compete al Poder Ejecutivo. Recuerde que es lo que corresponde, si va a haber un cambio o aplicarse un juicio político por el accionar del fiscal general, pues entonces debería ser el nuevo Congreso Nacional. Pero es una formalidad del presidente electo y el cual pues le vamos a dar a él la primicia para que lo haga. Mientras aún es un secreto quiénes serán las personas que serán nombradas como secretarios de Estado, los analistas en materia política esperan que los nuevos funcionarios sean personas técnicas e idóneas para los cargos que ocuparán. Quienes han sido electos, y en especial el Ejecutivo, debe estar pensando en dos características. Una, meritocracia, que es lo que usted mencionaba, la capacidad técnica, la formación profesional, eso. Y dos, idoneidad, que no es lo mismo. Porque usted puede tener un montón de abogados, pero no todos tener la capacidad y la competencia para tener un cargo. Así que creo que es importante que se hagan primero las figuras con las características que se requieren para cada Secretaría de Estado y después se ponga a competir aquellos que sí cubren esas características y ese perfil. Los expertos en el derecho internacional aseguran que existen 3 secretarías de Estado que serán claves para que el nuevo gobierno tenga buenas relaciones diplomáticas y de cooperación con los Estados Unidos. Mire, va a ser muy importante el nombramiento, pienso yo, de 3 funcionarios: el canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, el de Seguridad, Defensa. Esto nos va a permitir tener buenas relaciones a nivel internacional y diseñar una política exterior en función del interés nacional de Honduras. Creo que tenemos que abrir un poco más la perspectiva hacia otras regiones del mundo como Europa, Asia. Los analistas aseguran que Honduras está en crisis y para poder resolver los grandes problemas que aquejan a los hondureños se necesitan personas técnicas en los cargos públicos y no más amigos o políticos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón.
Continuamos con más de Impacto BTV Estelar a esta hora cuando son las 7 de la noche con 35 minutos. Vea que usted nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales como BTV Somos Todos Honduras en Facebook, Instagram y también en TikTok. TikTok, una plataforma que por supuesto tiene mucha interacción y de la cual usted también se puede estar informando, pero además entreteniendo. Vamos a retomar nuestra agenda informativa. El retraso de la negociación del ajuste al salario mínimo es un problema que por supuesto produce un impacto muy negativo dentro de las MIPYMES. Así lo aseguran los representantes de este sector de la economía del país. Ya casi se llega a la primera quincena del mes de enero y aún el gobierno no ha convocado a empresarios y obreros para negociar el ajuste al salario mínimo correspondiente a este 2026. Y este retraso en la fijación salarial de la clase trabajadora del país le dejará un impacto muy negativo a las MIPYMES, aseguran sus dirigentes. La MIPYME debería ser tratada diferenciadamente porque definitivamente es imposible para una MIPYME alcanzar los estándares que tiene la gran empresa en cuanto a márgenes de utilidad. Y obviamente mientras más avanza el crecimiento del salario mínimo, menos margen le va quedando a la empresa. Hay que entender que esas son medidas inflacionarias. Es importantísimo que la población entienda que cuando nos dicen que nos van a subir tanto por ciento el salario mínimo, tenemos que estar preparados para el encarecimiento de la canasta básica, porque necesariamente el empresario no va a absorber el incremento del salario, lo va a pasar al costo y eso pasa al precio, obviamente. Los abogados en materia laboral aseguran que el actual gobierno aún tiene el tiempo para hacer la convocatoria para negociar el ajuste al salario mínimo. ¿Qué es lo que queda? Una de dos. O lo convocan ahora de urgencia, porque finalmente le faltan varios días al gobierno y se podía iniciar una negociación que podría ser continuada por el siguiente gobierno, o es simple y sencillamente que estos se desentiendan enteramente y le dejen el paquete completo al gobierno, lo cual sería inadecuado, pero bueno, sería un poco volver al pasado. No sé si usted recuerda que antes pasaba muy frecuentemente que las convocatorias se hacían tarde y muchas veces terminaba aprobando el salario mínimo en marzo, abril. Los economistas son del criterio que el nuevo gobierno tiene el gran reto de mantener estable el índice de inflación para que los ajustes al salario mínimo no sean consumidos por el alto costo de vida. Es un desafío que tiene, reitero, el próximo gobierno en estabilizar, en abordar el tema de los precios, ya que esto deteriora la capacidad de consumo de la población y afecta la calidad de vida. Yo creo que habría que esperar el próximo gobierno, no sé si están las condiciones para que se negocie en esto, es que 20 días que faltan para que asuma el nuevo gobierno. La dirigencia de la micro, pequeña y mediana empresa asegura que la retroactividad en el pago del ajuste al salario mínimo provoca problemas económicos en las finanzas de las MIPYMES, ya que estas no tienen la capacidad de tener un colchón financiero, ya que la mayoría viven de las ventas diarias. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Torón. Bien, asimismo, vamos por supuesto a mencionarles que los representantes del sector productivo del Valle de Sula han hecho un llamado al gobierno para que actúe con franqueza, diálogo y también concertación, especialmente en temas relacionados con la energía eléctrica y el impacto en la micro, pequeña y mediana empresa. Somos el brazo, el motor financiero de todo Honduras. Por lo tanto, consumimos el 52% del servicio que da energía eléctrica a la ANE y crecemos el 5% cada año en demanda del mismo servicio. Y es por eso, y la mayor productividad con los 12 municipios del 68% de consumo de energía y de servicio en cuanto a la dinámica del Producto Interno Bruto. Yo creo que eso es suficiente para que nos den una preferencia, para que en su plan de gobierno se le dé prioridad. Ojalá no vayan a seguir con los resentimientos que porque aquí sacamos más votos del Partido Liberal nos vayan a seguir dando la no espalda o el espaldarazo que necesitamos. La jarana es generar trabajo, generar dinero para la gente.
Cambiamos completamente de información. A más de una semana del trágico incendio en el mercado Medina de San Pedro Sula, los vendedores afectados tratan de levantarse nuevamente a través de sus negocios sin una ayuda, pues ellos denuncian discriminación y también una falta de apoyo que, por supuesto, ellos necesitan ante esta afectación para poder seguir de esta manera levantando la economía y, por supuesto, seguir ellos vendiendo en cada uno de los puestos de este mercado. Desde las cenizas como el ave fénix, así resurgen los más de Quinta Avenida denuncian que existe discriminación y piden que no haya intermediarios para la entrega de las ayudas. Lo están discriminando porque si el alcalde está pidiendo esos fondos de que donó el gobierno, que ganó ahorita el 1,5 millones que ganó el gobierno, que va a mandar el gobierno, el alcalde lo está reclamando, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder empezar a hacer nuestros cubículos nuevamente para empezar a trabajar? Porque como les repito, no podemos quedarlos de brazos cruzados. Por su parte, autoridades municipales anunciaron la reconstrucción de los locales del ala sur del mercado, una de las zonas más afectadas por el incendio. Según informaron, los trabajos permitirán que los locatarios formales retomen sus espacios y reanuden sus actividades comerciales. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Bien, qué lamentable esa información. Fueron más de 164 negocios los que resultaron afectados con este incendio provocado en el mercado Medina. Cristina Escobar, a esta hora de la noche hay, por supuesto, algunos resultados que habrían provocado este fuerte incendio. Se habla de unas pruebas de pirotecnia. Es así, Cristina, con usted toda la información. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Es así. Técnicamente, pues el informe del Cuerpo Bombero que ha presentado en estos días ha mencionado que debido a la rápida acción que tomó pues las autoridades municipales en San Pedro Sula a recoger todo lo que había quedado después de este incendio, no les permitió hacer una manera o una evaluación técnica como tal que ellos realizan. Sin embargo, por lo que ha mencionado, todos los locatarios en el lugar expresan que pues se inició este incendio por la prueba de uno de estos artefactos del fuego artificiales, y esto es lo que nos explica el coronel Daniel Rivera. Escuchemos. No pudimos hallar indicios porque cuando nosotros llegamos ya habían movido casi todo el material. Ya habían metido retro, ya los dueños locatarios ya habían recogido sus cosas, entonces para nosotros era difícil decir unas causas, ¿verdad? Entonces sí había una versión de algunos locatarios cuando llegaron los medios de que ellos estaban probando una batería. Una batería son unos paquetes de cartón así que tiran luces, entonces creo que estaban probando una batería de esas
y se volteó quemando ya los puestos que tenía ahí, porque casi donde empezó el incendio eran puestos ambulantes, ¿verdad? Pero sí se quemaron al final carnicerías, se quemaron barroterías, se quemaron incluso una venta de productos medicinales naturales. Entonces, en total vimos que habían 40 locales del Mercado Medina y teníamos 124 locales de las 6 calles. Total que tenemos ya 164 locales que fueron algunos quemados en un 100%, otros en un 90%, pero pérdidas totales, ¿verdad? Entonces eso fue lo que gastamos, casi unos 20,000 galones de agua. También el coronel nos conversó acerca de estas problemáticas que ellos tienen al momento de ingresar a estos lugares y poder apagar los siniestros, debido a que no es la primera vez que sucede. También recomiendan algunas cosas bastante importantes para la Municipalidad de San Pedro Sula, para que San Pedro Sula termine con la ilegalidad de la venta de estos fuegos artificiales y no hayan mayores desastres en el futuro. Va a ser prohibida la venta, debe ser prohibida, no debe haber cohetes en ningún lado. Pero como cuando se prohíben las cosas, siempre hay contrabando y cosas así, entonces la gente tiende a mantenerse ese tipo de pólvoras escondidas y lo meten en pulperías, lo meten en casas de habitación, entonces ahí es donde nosotros tenemos los grandes problemas. Si se pudiera mejor, si se va a legalizar, por ejemplo, ahí estaba el espacio donde estaba el presidio antes, ahí se hubiera puesto todos los puestos de cohetes y usted los centra en un solo lugar. A la hora de un incendio, pues ahí está centrado. Y también entonces se le dan recomendaciones, se instala una bomba contra incendios ahí que vamos a llevar nosotros permanentemente en los días más festivos, se les ponen barriles con agua, se ponen extintores, prohibido fumar, prohibido reventar cohetes ahí en el área. Entonces nosotros trataríamos de hacer algo más serio para que a la hora de un siniestro, pues nosotros nos sea más fácil llegar y más fácil controlar y no tengamos pérdida de gente. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del coronel Daniel Rivera del Cuerpo de Bomberos. Esta es la información que le tenemos a esta hora sobre este siniestro que se suscitó pues antes de inicio de año aquí en San Pedro Sula, en el Mercado Medina. Con esto vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar y seguirse informando con nosotros a través también de nuestras plataformas digitales donde aparecemos como BTV Somos Todos Honduras. Así que usted puede interactuar de una mejor manera para que también se mantenga entretenido conforme a las publicaciones que se están realizando en cada momento. Vamos a retomar la agenda informativa y nos vamos hasta el Congreso Nacional, donde se encuentra el periodista José Luis Castellanos. Ha existido, por supuesto, una reunión por parte de la Comisión Permanente que ha sido convocada por el presidente Luis Redondo. Fue convocada la misma para las 10 de la mañana, José Luis. Sin embargo, tenemos ya a esta hora casi las 8 de la noche y la misma todavía no ha concluido o no se sabe ni siquiera si ha empezado, según lo que nos ha informado usted, y tampoco se conoce cuál es la agenda de ella. Con usted adelante, más información, José Luis. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. En efecto, tal y como lo menciona, bueno, desde las 10 de la mañana estaba precisamente lo que era esta convocatoria, este día precisamente a lo que era la comisión permanente. Ya hace minutos atrás pues dábamos a conocer precisamente en cuanto a cómo se había desarrollado este día. Hasta el momento, en efecto, pues todavía no tuvimos ese conocimiento precisamente del desarrollo de la misma, de si inició o no, porque de manera extraoficial sí se informó precisamente que no llegaron todos los miembros de esta comisión permanente. Ya pocos minutos para que sean las 8 de la noche, continuamos a la espera porque también se nos había manifestado que iba a existir una conferencia de prensa por parte de uno de los miembros de esta comisión y continuamos a la espera de los diferentes medios de comunicación. Sí, entre los puntos de agenda era precisamente un análisis legal, o mejor dicho jurídico, que se le iba a dar a lo que eran las pasadas elecciones generales en nuestro país de parte de esta comisión permanente. Al parecer no existió el quórum para dar inicio a la misma, a esta sesión de los miembros que la integran, que prácticamente es toda la junta directiva de la
actual Congreso Nacional. Se desconoce si continúan a esta hora de la noche reunidos o a lo interno del Congreso Nacional, porque sí se nos ha informado que pues al parecer ni vehículos hay en lo que es el estacionamiento. Continuamos a la espera a que pues ahora se brinde tan siquiera esta conferencia de prensa luego de estas largas horas de espera que hemos tenido precisamente aquí en la Cámara Legislativa. Al parecer ni el punto principal, que era el tema de las elecciones, se pudo desarrollar precisamente por la falta de atención que hicieron los congresistas a lo que fue este llamado, o mejor dicho, esta convocatoria realizada por el presidente del Congreso Nacional para este día. Incertidumbre total si se llevó a cabo o no esta reunión de sesión permanente. Con usted, licenciada. Bien, gracias, José Luis Castellanos. Seguiremos esperando entonces si habrá o no la conferencia de prensa después de que culmine esta reunión de la Comisión Permanente, que, como lo repito, fue convocada para las 10 de la mañana y todavía pues no tenemos una conclusión de la misma. Vamos a irnos a otro tema, porque debido a la labor de los hondureños de impugnar la decisión de cancelar el estatus de protección temporal en los Estados Unidos y a ser aceptada también por la juez federal Trina Thompson, más de 50,000 compatriotas podrán continuar laborando en este país de forma legal, una acción que por supuesto es percibida de forma positiva por parte de las autoridades de Honduras, los defensores de migrantes y también, por supuesto, la sociedad civil. Son más de 50,000 hondureños bajo el estatus de protección temporal TPS, los que seguirán laborando de manera legal en los Estados Unidos, y autoridades del Instituto Nacional de Migración aseguran que ha sido un trabajo en conjunto para seguir beneficiando a esta comunidad. Tenemos una alegría interna porque el TPS ha sido pues nuevamente extendido por parte de una juez el 31 de diciembre de este año, una decisión que había tomado el gobierno de los Estados Unidos meses atrás, una decisión que nosotros rechazábamos porque era una decisión no acorde a la realidad y no acorde a tepecianos que han tenido una buena conducta de vida en Estados Unidos. La Alianza Nacional Tepeciana ha tenido un gran actuar legal en esta acción y pues han impugnado esta decisión y una jueza lo ha revertido. Esa reversión de esa decisión pues los habilita nuevamente a tener un estatus de regularidad en Estados Unidos y precisamente a tener nuevamente el acceso a tener un trabajo. Para defensores de derechos de los migrantes, la acción de la juez Trina Thompson es de suma alegría, aunque agregan que se deberá continuar luchando contra las intenciones de cancelar este beneficio. El presidente Donald Trump, que no ha hecho en las últimas horas una apelación, y de que ya se tienen dos resoluciones en contra de la anulación del TPS, que la última vez fue pues la juez, ¿no?, que en época de Navidad nos dijo que no estaba de acuerdo con este TPS. Eso ya es un gran avance para la población tepeciana, pero sí hay que aclarar que no es definitivo, que esto no ha terminado, que es un juicio que sigue. El analista Edgardo Rodríguez espera que con las nuevas autoridades de Honduras, representadas por el presidente Narrias Fura, se logren más convenios de cooperación y oportunidades de trabajo para los migrantes hondureños. Aplaudir, celebrar la extensión del TPS. Esperaríamos que con la buena relación que tendrá el presidente Narrias Fura con el presidente Trump, esperamos que aproveche esas buenas relaciones, primero para extender por 2 años, si es posible, el TPS. Segundo, ir buscando ya un estatus permanente. Ya esta gente, imagínense, desde la época del huracán Mitch, ya tienen, no sé, más de 20 años. Hay que buscar un estatus permanente a estos compatriotas. Con la decisión de declarar ilegal la anulación del TPS, se han beneficiado más de 100,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, que se han visto enfrentados a grandes retos, sobre todo en el ámbito laboral y la discriminación. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Y sin tiempo para más, así hemos llegado al final de este espacio informativo. Los esperamos el día de mañana. Espero que ustedes tengan una feliz noche.